Gracias al Señor por un día más de vida que nos presta y por la oportunidad de volver a leer su santa palabra. Amigos, oyentes, hermanos en Cristo, les voy a invitar a que continuemos con nuestra meditación, nuestras reflexiones sobre Isaac y Rebeca. Y para ello vamos a leer el capítulo 24 del libro de Génesis. Dice así el versículo 15 adelante. Y aconteció que antes que él, es decir, el mayordomo de Abraham, Eliezer, antes que él acabase de hablar, de orar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿De quién eres, hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Que el Señor añada su rica bendición a su buena palabra. Quiero añadir a este pasaje porque el tema que tenemos por delante es la contestación a la oración. Y en este caso, a la oración que hizo el mayordomo de Abraham. La contestación a la oración. Y vemos en esto tres cosas bien definidas. Que la contestación a la oración fue, primero, inmediata. Segundo, fue completa. Tercero, fue una oración agradecida. Y para ello, para que podamos entender bien y el Espíritu Santo nos regala un florero lleno de hermosas flores tocante a la oración. Leo el Salmo 65, versículo 2. Tú oyes la oración. Con esa certeza iniciaremos nuestra reflexión, que Dios oye la oración. Y en segundo lugar, las últimas palabras del versículo 15 de Colosenses capítulo 3. Sed agradecidos. Si el Señor oye la oración y el Señor nos contesta, debemos ser agradecidos. Es bueno que sepamos que Dios quiere oírnos, que nosotros le pidamos, que nosotros clamemos a Él, que nosotros en nuestra oración personal
íntima con el Señor, abramos nuestro corazón. Que no haya ninguna área de nuestra vida cuando estamos orando que quede restringida por nosotros, aunque Dios conoce cada área de nuestra vida. Sin embargo, si hay que llorar, lloremos. Si hay que estar gozosos, llenos de gozo en la oración, estémoslo. Pero oremos. Ahora analizaremos la primera cosa que dijimos a la oración contestada para Eliezer. Fue inmediata. Dice el verso 15, antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. A veces, hermanos míos, Dios contesta nuestras oraciones inmediatamente. ¿Y cómo sabemos? Mire, lo vemos en el libro de Daniel. El capítulo 9 del libro del profeta Daniel dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. A veces el Señor contesta la oración inmediatamente, pero a veces el Señor contesta antes que clamemos. ¿Cómo es esto? Antes que nosotros oremos al Señor, ya Él nos contesta. Claro, leo Isaías. A ver, Isaías el capítulo 65, el versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¡Qué palabras más consoladoras! Antes que clamemos, el Señor ya responde. Aún mientras estamos orando, el Señor ya ha oído. Como en este caso, el caso de Rebeca. Cuando el siervo de Abraham estaba orando, Rebeca ya se hallaba en camino al pozo. Inclusive antes que Eliezer hiciera su petición, ella ya estaba de su casa camino al pozo. Sin embargo, hay veces cuando la contestación se hace esperar, como también dice en el libro de Daniel, el capítulo 10 de Daniel, voy a buscarlo y leerlo, dice el capítulo 10, el versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras desde el principio, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Había oposición para que la respuesta sea inmediata, pero desde el primer día la oración fue oída en el trono de Dios. A veces la oración se hace esperar. El pedido clamoroso nuestro no es contestado de inmediato. ¿Recuerdan ustedes el relato de Juan capítulo 11 cuando Marta y María, hermanas de Lázaro que estaba gravemente enfermo, mandan un mensajero para que le diga al Señor, Señor, he aquí el que amas está enfermo? Y ocurre que el Señor no vino. Le dijeron que el hombre que él amaba, en cuyo hogar estuvo más de una vez el Señor, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. Pero, queridos hermanos, si la respuesta de Dios a nuestras oraciones no son de inmediato,
En tal caso, no debemos desmayar. No debemos dejar de seguir pidiendo, porque Dios hace todas las cosas según su propósito y su voluntad. Dice en Efesios 1:11 que Él hace las cosas según su voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros con mi esposa habíamos orado, y lo he dicho alguna vez en el ministerio, en la enseñanza, habíamos orado por 30 años. Empezamos a orar 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, que el Señor nos conceda el tener un lote de terreno para hacernos una casita. 30 años y dijimos, bueno, el Señor no quiere darnos. Nos conformamos con saber que tendremos una mansión de gloria con el Señor en el cielo. Cuando súbitamente un amigo incrédulo, no creyente, me dice, compra aquel lote, aquí está el dinero, ustedes lo necesitan sin que yo le pida. No podíamos creer. Y así sucesivamente, por medio de creyentes, más bien un 80%, por medio de quienes no son creyentes, el Señor empezó a proveer para que tengamos la casa. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! A veces nos cansamos de orar, dejamos de orar, y más de una vez el diablo nos lleva a no creer en lo que hemos orado, inclusive, a pensar que Dios no me oye, Dios no me quiere, Dios no me va a dar. No, el Señor contesta, no siempre al momento, a veces se hace esperar y demorar, porque en sus propósitos y su voluntad buena, agradable y perfecta está darnos siempre lo mejor. En segundo lugar, dijimos que la contestación a la oración fue completa. ¿Por qué? Porque Rebeca no solo hizo lo que el mensajero le pidió. ¿Qué le pidió el mensajero? Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella le dio lo que él no le había pedido. Él no le había pedido a ella que le dé para los camellos. Ella dijo, también para tus camellos voy a sacar agua hasta que acaben de beber. Y a prisa, rápido, trabajó, vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo, sacó agua y sacó para todos sus camellos. Pero ¿saben una cosa? Él no le pidió a ella agua para los camellos, pero según el versículo 4 se lo había pedido al Señor. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Él no le había pedido a ella agua para los camellos, le había pedido a Dios. Y así vemos que la oración no solo fue inmediata, fue completa. Al ver cuán íntegramente Dios había contestado su oración, el hombre estaba maravillado. Dice en el versículo 21, dice estas palabras, y el hombre estaba maravillado de ella, como para no maravillarse, ver cómo se desarrollan los acontecimientos paso a paso, conforme a la petición que él había hecho. Oh, cómo deberíamos quedar maravillados
reflexionando sobre las generosas bondades de nuestro Dios. He dicho siempre que los graneros, los depósitos de Dios siempre están saturados, siempre están llenos, nunca están vacíos. Dios siempre tiene una mano generosa, llena, en abundancia extendida, para que la mano de fe del redimido se extienda, se levante su mano de fe y reciba lo que ha pedido, como fue el caso del profeta Elías. De rodillas en la cumbre del monte Carmelo, pidió agua y pronto del mar se levantó una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, y en eso vio Elías un aguacero, una lluvia. La mano de fe se levantó para unirse a la mano generosa de Dios que regala todo. Y entonces viene nuestro tercer pensamiento. La oración fue contestada inmediatamente, completa y agradecida. ¿Qué dice el versículo 26? El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham. ¿Somos agradecidos cuando recibimos bendiciones? ¿Le das las gracias, hermano? ¿O la alegría de recibir la bendición de Dios, la respuesta, es tal que te olvidas de agradecerle? Cada mañana nos levantamos, yo me levanto y oigo el trinar de los pajaritos en los árboles que hay al fondo. Abro mis ojos y veo las plantas, veo las cosas y pienso, me movilizo y abro mis labios para orar a Dios. Es una bendición levantarnos cada día viendo, oyendo, hablando, movilizándonos en nuestro juicio cabal, porque hay personas que han ido a descansar en la noche y al otro día se han despertado con medio cuerpo paralizado. No pueden hablar, no pueden movilizarse. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con el Señor cada día? Alguien ha dicho que Dios recibe olas de peticiones, pero solamente gotas de agradecimiento por las contestaciones. Pero Eliezer no correspondió a la bondad de Dios con ingratitud. Por el contrario, se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová. Así solía hacer el salmista. Yo veo el Salmo 34 y lo voy a buscar y leer para todos. El Salmo 34, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Así era el salmista de agradecido. Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Así hacía el salmista, alababa al Señor cada día. Y así el apóstol Pablo exhortaba que hagan los creyentes en Filipos. Así leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por eso hemos leído este texto de oro: sed agradecidos, en Colosenses 3:15. Sed agradecidos. Hermano y hermana amada, la verdadera gratitud a Dios no es una capa superficial. No es una capa superficial. Su condescendencia en contestar nuestros ruegos
debería despertar en nuestros corazones una profunda adoración al Señor. Vamos a continuar con el tema de Isaac y Rebeca.